Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial. En esta lección aprenderemos que el flujo de fondos de tesorería, muy importante para contabilidad, no necesariamente es el más importante para la toma de decisiones financieras. El flujo de fondos de tesorería se asemeja al caudal de un río, ya que son los fondos finales que estima la empresa lograr o que generó la empresa. Pero aguas arriba encontraremos otros importantes flujos de fondos que mediante la suma y resta de afluentes y efluentes generarán este flujo de fondos. Estableceremos que para evaluar proyectos de inversión es necesario observar el flujo de fondos libres o el flujo de fondos del capital. Y definiremos nuestra postura de por qué recomendamos utilizar este último, aun cuando el flujo de fondos libre es el más utilizado en la práctica y desarrollado en la literatura. Por último, desarrollaremos los flujos de fondos del accionista y del prestamista, que como su nombre bien lo indican, pertenecen ya no a la empresa, sino a cada uno de los inversores financieros. Los invito, amigos y amigas, a explorar este tutorial. Para gestionar correctamente cada decisión, el administrador financiero posee diferentes flujos de fondos. El flujo de tesorería representa los fondos remanentes, luego de considerar los afluentes y efluentes de fondos en el periodo evaluado, como hemos visto. Aguas arriba encontraremos el flujo del accionista, el flujo del acreedor y el flujo de los inversores en su conjunto. El flujo de los inversores representa los fondos que genera o necesita la empresa considerando los flujos de las operaciones y de las inversiones. Tienen derecho y responsabilidad sobre el mismo los inversores. Si el flujo es negativo, deberán aportar fondos, y si es positivo, podrán extraer los fondos, por lo cual se distribuye en el flujo del acreedor y el flujo del accionista. El flujo de los inversores se utiliza para evaluar empresas o proyectos de inversión. Distinguiremos dos flujos aquí, el flujo de fondos libre o free cash flow y el flujo de fondos del capital o capital cash flow. Entender y calcular estos 5 flujos de fondos serán el objetivo de esta lección. Recordemos que el proceso de asignar afluentes y efluentes a cada inversor tiene inicio en el cuadro de resultados. El beneficio operativo le corresponde a todos los inversores, pero también deben pagarse impuestos con él. El beneficio neto es asignado al accionista y en la medida que éste decida no retirarlo totalmente mediante dividendos, existirá un beneficio retenido, el cual servirá a la empresa para seguir creciendo sin financiamiento. Recordemos que flujo de fondos es un concepto más amplio que el resultado, por lo cual siempre partiremos del beneficio correspondiente a cada inversor y realizaremos ajustes para llegar a cada flujo de fondos. Comencemos. El flujo de fondos libres es el más utilizado para evaluar proyectos de inversión. Este flujo es totalmente independiente del modo en que la empresa está financiada, ya que supone que es libre de deuda. Consiste en lo que sería el flujo del accionista si la empresa no estuviese endeudada. El cálculo es el siguiente. Se construye a partir del NOPAT, que recordemos representa el beneficio operativo luego de impuestos, considerando como si la empresa no tuviese deuda. Dado que el flujo de fondos de los inversores separa correctamente decisiones de inversión y financiamiento, todo lo debemos realizar, el ajuste de variación de necesidades operativas de fondos y el ajuste de activo fijo por el método indirecto. En la literatura encontraremos que para obtener el free cash flow, los ajustes a realizar son sumar las amortizaciones, restar los aumentos en necesidades operativas de fondo o sumar las desinversiones en NOF y restar las inversiones en activo fijo. Este proceso es totalmente válido, pero mucho cuidado, ya que esta fórmula no se puede generalizar. Por ejemplo, no incluye los fondos que se generan por la venta del activo fijo o la activación de gastos. Recomendamos una visión alternativa poco encontrada en la literatura. El proceso es simple. Para calcular el free cash flow debemos hacer el ajuste 1, variación de necesidades de fondos, y el ajuste 2, variación del activo fijo. Con esta fórmula general evitamos errores y tiene claro sentido común. Los inversores deberán aportar fondos cuando la proyección de los beneficios operativos después de impuestos o NOPAT no sean suficientes para financiar la inversión estimada en activo neto. Esta recomendación es aplicable a todos los flujos de fondos, ya que es el ajuste aguas arriba. Calculemos el free cash flow en nuestra pequeña empresa textil. Las previsiones eran de aumento de inversión en activo fijo, por lo cual ambas fórmulas darán el mismo resultado.
podemos ver que en el año 2018 existe un déficit de 4,8 millones de pesos y deberán ser los accionistas quienes deban aportarlo para viabilizar este crecimiento. Analicemos ahora el flujo de fondos del capital. Si la empresa en realidad tiene deuda, el free cash flow considera un impuesto mayor al que en realidad pagará la empresa. Si se corrigiese este impacto, poniéndolo efectivamente pagado, obtendríamos el flujo de fondos del capital o capital cash flow. Este es realmente el flujo de los inversores, aunque no es totalmente independiente del financiamiento, ya que tiene en cuenta el escudo fiscal. Al ser real, recomendamos utilizar este flujo por sobre el flujo de fondos libre. Dos opciones para su cálculo. La primera, partir del EBIT, restar los impuestos reales y realizar ajuste 1 y ajuste 2 para así llegar al capital cash flow. La segunda, a partir del free cash flow, sumarle el escudo fiscal de los intereses. Observemos que al considerar el escudo fiscal, los inversores deben cubrir un déficit de fondo solamente de 4 millones en el año 2018. El principal origen de este déficit es la importante inversión en activo fijo. Cuando evaluamos el flujo de fondos del accionista, ya no evaluamos la empresa sino las acciones. Solo en el caso de una empresa sin deuda estaremos evaluando tanto la empresa como las acciones. Para calcularlo tenemos dos opciones. La primera, partimos del beneficio neto, esto significa que ya descontamos el impuesto realmente pagado y los intereses. Esto es así dado que el acreedor tiene prioridad de cobro ante el accionista. Aplicamos luego ajuste 1 y ajuste 2 y solo una parte del ajuste 3. La parte que aplicaremos del ajuste 3 es la variación del stock de deuda. La segunda opción de cálculo es a partir del capital cash flow, ya que la suma del flujo de fondos de los acreedores y el flujo de fondos de los accionistas equivale al capital cash flow. Si hubiese acciones preferentes, también debería considerarse el impacto de su flujo antes de calcular el flujo de fondos de los accionistas comunes. Puede observarse entonces en el año 2018 que de los 4 millones de fondos en déficit, los acreedores van a cubrir 200.000. Su principal colaboración, recordemos en esta proyección, era refinanciar la deuda a largo plazo y así regularizar el exceso de financiamiento a corto plazo. El accionista será entonces quien deba cubrir los fondos restantes, 3,8 millones, o verá impactado el crecimiento de la empresa. El flujo de fondos de tesorería representa la variación de efectivo de la empresa y dependerá directamente del accionista. Será positivo si decide el accionista retirar menos fondos de lo que le corresponden, en caso de haber excedente de fondos, y será negativo si el accionista no aporta la necesidad de fondos que la empresa necesita. Es habitual observar que al pronosticar la empresa, el flujo de fondos de tesorería tiene valores cercanos a cero, ya que se estima obtener los aportes mínimos necesarios. Existen dos formas de cálculo, partiendo del cuadro de resultados más ajustes, como hemos desarrollado en la lección de la contabilidad del flujo de fondos, o a partir del flujo de fondos del accionista. Aquí podemos observar la primera opción. Y ahora la segunda opción. Si bien ambas opciones dan el mismo resultado, la apertura de la información que genera esta segunda opción sin duda le generará al administrador financiero una mejor toma de decisiones. En resumen, en este video hemos desarrollado los 5 diferentes flujos de fondos y hemos asignado correctamente cada uno a sus dueños.